Encuentre la resultante por el método de componentes. Muy bien, vamos a trabajar entonces este ejercicio donde nos pide que encontremos la suma, que entendemos que la resultante se refiere entonces a la suma de estos 4 vectores haciendo uso del método de componentes. Muy bien, entonces voy a identificar el tema. ¿El problema implica vectores y sus componentes? Y la respuesta es sí. De hecho, es suma de vectores. ¿Cuáles son las cantidades conocidas? En este ejemplo, conocemos las magnitudes y las direcciones de los vectores. Conocemos entonces de los vectores su magnitud y su dirección. Ajá. ¿Qué necesito conocer para resolver el problema? Bueno, necesito conocer qué cuadrante está cada uno de esos vectores y qué ángulo están formando con la horizontal. Necesito elaborar un esquema o dibujo. En este caso, no necesito elaborar ningún esquema o dibujo porque ya me lo han proporcionado. ¿Conozco las ecuaciones que necesito para determinar las incógnitas? Sí. En el caso de la componente en X de cualquier vector, va a ser la magnitud del vector por el coseno del ángulo medido con la horizontal. Y en el caso de la componente en Y, tengo la magnitud del vector por el seno del ángulo que mido al medir con la horizontal. Este ángulo phi, recordemos que puede ser ángulo positivo o ángulo negativo. Y entonces voy a verificar que efectivamente tengo ángulos medidos de forma correcta. Muy bien, comienzo con el vector A y veo que sí, efectivamente. El vector B, aquí sí tengo que tener un poco de cuidado porque si se dan cuenta, este es el ángulo medido con la horizontal, mientras que 30 grados es el ángulo medido con la vertical. Y para encontrar este ángulo, entonces solo tengo que hacer 90 grados menos 30 grados a este ángulo que le puedo llamar el ángulo beta. Y ese ángulo beta va a ser entonces de 90 grados menos 30, me va a quedar de 60 grados. Luego veo el ángulo C y digo, ah, sí, el ángulo C también está correcto. Es un ángulo, pero en el vector D tengo un problema similar o un inconveniente similar. Acá este es el ángulo medido con la horizontal, el ángulo negativo, que yo le puedo llamar alfa. Y este ángulo alfa lo voy a encontrar restando 90 grados, le resto 53 grados para encontrar este ángulo de acá. Este ángulo alfa. Y ahora que ya tengo los datos y que conozco las ecuaciones que necesito para trabajar, puedo ejecutar y puedo colocar los valores de mis vectores. Mi vector A, que se encuentra en el cuadrante 3 y que efectivamente está formando un ángulo de 270. ¿Cómo? Desde aquí hasta acá hay exactamente 270 grados. Y entonces entiendo que este vector no tiene componente en X y que su componente en Y, aunque lo puedo plantear como 8 seno de 270, yo sé que la respuesta va a ser menos 8 metros. Menos 8 metros. Bueno, voy a colocar acá metros y metros. Muy bien, voy ahora con el vector B. El vector B
Habíamos dicho que el ángulo positivo iba a ser 90 menos 30, que es 60. Está en el cuadrante 1. El ángulo es de 60 grados. Y la componente en X va a ser 15 por el coseno de 60 grados, 7.5 metros. 15 por el seno de 60 grados. Y aquí da 12.9998. Ok, vamos a colocar 13. Voy ahora con el vector C. El vector C tiene un ángulo negativo de 25 grados y se encuentra en el cuadrante 3. Y entiendo entonces, como estoy en el cuadrante 3, entiendo que el ángulo de 25 es el ángulo negativo. Por tanto, la componente en X y Y a las dos les corresponde un signo negativo. Menos 12 por el coseno de 25 grados me da menos 10.9 y menos 12 por el seno de 25 grados y me da menos 5.07. Ok, porque estamos en el cuadrante 3, ¿verdad? Y por último, el vector D, que se encuentra en el cuadrante 2. Y su ángulo medido con la horizontal es 90 menos 53, es 37. Y como estoy en el cuadrante 2, entiendo que este 37 es el ángulo negativo y que soy yo quien debe colocarle acá el signo menos a la componente en X y digo menos 10 por el coseno de 37 grados y me da menos 8. Y 10 por el seno de 37 grados y me queda 6.01. ¿Qué me resta ahora? Como me dice que yo encuentre la resultante, entonces me está pidiendo que yo haga la suma de estos valores. 0, 7.5, menos 10.9, menos 8 y me queda menos 11.4 metros. Y que haga lo mismo acá, menos 8, 13, 5.07 y 6.01 y me queda 5.94. Muy bien, pero aquí todavía no he terminado. Necesito hacer uso del teorema de Pitágoras para determinar la magnitud del vector resultante. El vector resultante, entonces, su magnitud va a ser igual a la resultante en X elevado al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado y todo esto raíz cuadrada. Esa magnitud de resultante entonces va a ser igual a menos 11.4 metros al cuadrado, 5.94 metros también al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. Me da como resultado 12.9 metros. Pero necesito también identificar el ángulo que está formando. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la componente Y, la componente en X. Esto va a ser igual entonces a la tangente inversa de 5.94 dividido menos 11.4.
Y esto me queda menos 27.52 y yo voy a decir que el ángulo es menos 28 grados. Muy bien, tengo entonces el valor de la magnitud y el valor del ángulo. ¿Es correcto que me quede este valor en negativo? Sí, me está diciendo que en realidad estoy en el cuadrante 2. Sí, estoy en el cuadrante 2 y además el ángulo que estoy indicando es el ángulo sí medido con la horizontal, pero negativo. Evaluar. ¿Cómo puedo yo evaluar? Bueno, una forma de la que yo puedo evaluar mi respuesta correcta precisamente será utilizando el método gráfico, el cual dejo como tarea para los que están viendo este video y corroborar efectivamente los datos que encontramos. Ánimo, estimados, y muchas gracias.